Muy bienvenidos a compartir la palabra del Señor con nosotros. Es una alegría poder compartir las palabras de Cristo, las palabras de vida eterna, que el propio Jesús dijo son espíritu y son vida. Así que alegrémonos al recibir las palabras de vida eterna, tengamos también tranquilidad, procuremos tener un ambiente propicio para oír la palabra y que esta palabra tenga fruto en nuestro corazón. La palabra de Cristo es alimento para nuestra alma y en esta ocasión, ¿verdad? Buscará traer paz profunda a tu corazón y a tu vida de fe. Estamos en un recorrido por las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, y hoy toca la sexta bienaventuranza que nos revelará, tal como las otras, el carácter de Cristo y también nos enseñará, ¿verdad?, nuestra posición en Cristo o lo que obtenemos nosotros al estar en Cristo, nuestra nueva naturaleza en Jesús. Y esta sexta bienaventuranza está ahí en Mateo capítulo 5, verso 9. Lo vamos a leer todos juntos entonces con gran alegría, con gozo en el corazón y con expectativa de lo que el Señor nos va a entregar a través de esta palabra. Mateo 5:9. Todos juntos vamos a leer y dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús expresa en esta bienaventuranza la gran felicidad de aquellos que transmiten la paz, de aquellos que llevan la paz al corazón de otras personas, aquellos que saben cómo lograr la paz en el corazón humano. Los pacificadores son aquellos que transmiten paz al corazón de la gente. La interpretación de este pasaje va a depender en gran medida de lo que entendamos por paz. ¿Ya? La sociedad entiende la paz como una tranquilidad física o como una carencia de problemas o de situaciones conflictivas. Sin embargo, vamos a descubrir que Jesús está hablando de una paz aún más profunda, una paz eterna, que no es una paz circunstancial, una paz superficial, sino una paz profunda del corazón, una paz eterna. Y como ya es habitual, hemos dicho que las bienaventuranzas nos muestran en primer lugar a Cristo, que Jesús se revela a sí mismo en las bienaventuranzas. Jesús se nos muestra como el primer pacificador, es decir, como el primero en traer efectivamente paz al corazón del hombre. Antes de Cristo no había ninguna manera, ninguna forma de que el ser humano pudiera lograr la paz efectivamente, que pudiera tener la paz de Dios en su corazón. Antes de Jesús nadie tuvo esa calidad, ese tipo de paz que es la paz de Cristo. Jesús viene de Dios, se presenta ante el mundo con esta paz perfecta en el corazón, que tiene que ver esta paz con la comunión que tenemos con Dios, y Jesús es el primero que la transmite, es el primero que traspasa esta paz desde su corazón al corazón de los creyentes. Jesús es aquel que dice: mi paz les dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De esa manera Jesús es el primer pacificador. Jesús es el pacificador por excelencia. Jesús es el Hijo de Dios que trajo paz a la humanidad y por eso Jesús también es conocido como el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz que trae una paz perfecta entre Dios y el hombre, que trae la reconciliación perfecta entre Dios y el hombre. Así que vamos a comenzar viendo una profecía de este Rey de paz, un anuncio maravilloso en el libro de Génesis que nos muestra a un rey cuyo nombre significa Rey de Justicia y cuya procedencia es Salem, que significa paz. Es el Rey de Justicia, el Rey de paz que se presenta ante Abraham ofreciéndole los dones del pan y del vino. Entonces vamos a ver que esa figura muestra la vida de Jesús, muestra la realidad de Cristo como el pacificador, y Jesús también nos ve a nosotros, a sus discípulos, como aquellos que mantendrían la paz perfecta en este mundo, que traspasarían esa paz de Dios a todos los corazones por todas las épocas y por todo, digamos, el tiempo hasta su regreso. Así que comenzaremos viendo esta profecía para ver en primer lugar el origen de esta paz. Luego veremos en segundo lugar la naturaleza de esta paz, a qué se refiere la Escritura cuando habla de la paz de Dios.
Y en tercer lugar veremos cómo convertirnos en efectivos pacificadores, en cómo convertirnos en aquellos que traspasan, que transmiten la paz de Dios al corazón de otras personas. Así que vamos a comenzar ahí para ver en primer lugar el origen de la paz. En Génesis 14, 18, viendo un importante anuncio en la figura de un rey, del rey de Salem, cuyo nombre es Melquisedec. Génesis 14, 18, lo vamos a leer todos juntos. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 2, nos dice que Melquisedec significa rey de justicia, pero que también es rey de paz, al proceder de Salem, que significa paz. Entonces Génesis 14 nos muestra un rey de justicia y un rey de paz que bendice a Melquisedec mediante los dones del pan y del vino. Esto nos muestra un mensaje poderoso. Esta escena del rey de justicia y el rey de paz entregando los dones del pan y del vino son un anuncio maravilloso de Cristo, el verdadero rey de justicia, el verdadero rey de paz que se ofrece a sí mismo en el pan y el vino. El pan representa su carne que fue partida por nuestros pecados, y el vino representa su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Esta escena nos muestra nos enseña dos principios muy importantes. En primer lugar, la paz y la justicia siempre van unidas. La paz y la justicia, podríamos decir, son la misma cosa, son sinónimos dentro de la comprensión del Evangelio. La paz es un fruto de la justicia. No puede existir verdaderamente paz, de la paz de Dios, sin haber justicia. Entonces, la paz es un fruto maravilloso de la justicia. Y en segundo lugar, que el origen de esta justicia son los dones del pan y del vino, ¿verdad? Mirando la escena de Melquisedec con Abraham, entendemos que la paz y la justicia se ofrecen mediante el pan y el vino. Entonces dijimos, en primer lugar, no puede existir la paz sin la justicia. La paz es el fruto de la justicia, es el fruto hermoso, precioso de la justicia. Y en segundo lugar, la justicia viene por los dones del pan y del vino. Entonces, así como podríamos decir, la ley es el poder de Dios para recordar el pecado, de la misma manera el pan y el vino, la sangre de Cristo es el poder para perdonar el pecado. De esa manera los dones del pan y el vino son muy poderosos, son muy potentes. Estamos hablando de la carne y la sangre de Jesús que alimentan nuestras almas. Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces debemos, los creyentes, conocer el poder de la sangre de Jesús, conocer el poder de su carne, el poder de su sangre, y valorar estos elementos más que nada en el mundo. Los creyentes somos los que valoramos su sangre, ¿verdad? Y los que somos capaces de dar la vida por esa sangre bendita derramada, porque ahí se encuentra, ahí radica verdaderamente nuestra vida espiritual. La vida de la carne está en la sangre. Eso significa que la vida de los mortales, la vida de los seres humanos pecadores, solo puede hallarse en la sangre de Jesús, en esa sangre derramada. Así de poderosa es la sangre. Es el poder de Dios para remitir el pecado, es el poder de Dios para perdonar el pecado, es el poder de Dios para olvidar definitivamente, completa y absolutamente el pecado del hombre, porque esa sangre fue la remisión de nuestros pecados. Esa sangre fue el perdón completo de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron al cuerpo de Cristo y fueron pagados completamente por Él. De esa manera, los dones de la carne y la sangre pueden ofrecernos una justicia perdurable, una justicia maravillosa y una justicia eterna. De esta manera, Jesús es el cumplimiento de Melquisedec, quien se ofrece a sí mismo como la carne y la sangre, y nos ofrece en estos dones una justicia eterna y una justicia perdurable. Así que conozcamos el gran valor de la carne y la sangre de Cristo, el gran valor de la cena del Señor, porque mediante esta cena tenemos acceso al entendimiento de la verdad del Evangelio. Mediante la cena del Señor, la iglesia de todos los tiempos ha tenido el entendimiento, la comprensión y la vivencia de comer su carne, de beber su sangre y recordar
Esto hasta que el Señor vuelva. El apóstol Pablo dice, cuando toman el pan y toman el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. De esta manera recordamos su muerte, anunciamos esta resurrección bendita y tenemos vida en nuestro espíritu. Experimentamos profundamente su gracia eterna, su gracia bendita. Recordamos que la justicia de Dios viene por la fe y no es una justicia nuestra. Los dones del pan y del vino son el recordatorio de que obtenemos una justicia regalada, una justicia que viene por méritos de otro, no una justicia que nosotros mismos hayamos hecho, una justicia no meritoria, una justicia por los méritos de Jesús, por su bondad y por su misericordia. Nosotros recibimos esta justicia inmerecida, una justicia de gracia. Esta justicia, ya al ser recibida de esta manera como un regalo, como un don, no como algo merecido, es la que produce la paz en nuestro corazón. Si nosotros aún entendemos la justicia como fruto de nuestras propias obras, será imposible tener la paz de Dios. No será posible, siempre estaremos comparándonos con otros, viendo que somos mejores que otros, siempre estaremos afectados por los pecados de otros, condenados por el pecado propio, siempre estaremos en dificultades con respecto a Cristo y a nuestra propia posición en Él. Entonces, comprender la justicia como fruto de las obras siempre nos va a llevar a la frustración y a la condenación, no nos va a permitir tener una paz profunda en el corazón, pero recibir la paz por los dones del vino y del pan, es decir, recibir la justicia por medio de la carne y la sangre de Cristo, recibir la justicia por el Evangelio, por el regalo inmerecido de Dios, eso nos hace experimentar una paz sin límite, una paz profunda y permanente en el corazón que yo te invito a recibir. Te invito a que recibas la paz de Dios entendiendo que tu justicia no procede de tus obras, que tu justicia no procede de lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, que tu justicia proviene de la sangre de Cristo y de su carne entregada en la cruz. Los dones del pan y del vino te otorgan justicia, una justicia que nunca mereciste, que nunca te ganaste, una justicia totalmente inmerecida, una justicia bienaventurada y gloriosa que te llena de gratitud y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vimos el origen de la paz. El origen de la paz son estos dones que Melquisedec ofrece a Abraham, son la carne y la sangre de Cristo. Ahí obtenemos nuestra paz verdadera. Ahora vamos a ver la naturaleza de esta paz, que no es una paz física, que no es una paz de relajar el cuerpo, ¿verdad? Que no es una paz de ausencia de conflictos. Jesús vivió siempre rodeado de conflictos. Jesús vivió en conflictos con los religiosos de su época que lo persiguieron y vivió peligros de todo tipo, carencias de todo tipo, dificultades, retos, etc. Sin embargo, Jesús siempre mantuvo la paz en su corazón, siempre mantuvo esa quietud que le permitía oír la voz de Dios y esa quietud necesaria para ser bendecido por Dios, para saber que el Señor le oía y de esa manera estar confortable en el alma. Jesús mantuvo esa paz durante todo su ministerio y intentó transmitirla a sus discípulos, siendo así un pacificador. Entonces, muchas veces pensamos que la paz está condicionada a eventos o a situaciones externas a nosotros. Alguno podría pensar que la paz proviene del valor de la cuenta del banco, de la situación económica, de la situación sentimental, que la paz procede de algún tipo de relación que se anhela, o que la paz depende de lo que una persona haga o deje de hacer. Entonces, incluso del gobierno de turno. Cuando pensamos que la paz viene fuera o que depende de algo fuera de nosotros, nos engañamos y estamos buscando una paz superficial que nunca alcanzaremos. Es un camino frustrante, es un camino que no tiene final, es un camino totalmente vano. No se puede alcanzar la paz si tenemos conciencia o si pensamos, engañándonos, que la paz procede desde fuera de nosotros. La paz nace del corazón, fruto de la justicia de Dios, independiente de los factores externos, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Podemos mantener esa paz
porque tenemos conciencia que la justicia perfecta de Dios nos ha sido regalada, nos ha sido dada al Espíritu, y eso nos hace estar totalmente reconciliados con Dios. De esa manera, los que hacen descansar su paz en cosas externas nunca la alcanzarán, mas los que hacen descansar su paz, ¿verdad? Esa paz espiritual en la carne y la sangre de Cristo, en su sacrificio por nosotros y en su relación con Él, entonces claramente pueden acceder a una paz gloriosa y una paz maravillosa. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo se logra este tipo de paz? ¿Cómo podemos mantener esta paz en el corazón? Vamos a ir a un verso maravilloso de la Escritura, Romanos capítulo 5, verso 1, donde también nos afirma esto que habíamos dicho anteriormente, que la paz y la justicia siempre van juntas, siempre están unidas, siempre la paz es el fruto de la justicia de Dios en nuestro corazón. Vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este verso nos da la respuesta a la pregunta ¿cómo logramos la paz? Respuesta que ya hemos respondido parcialmente. ¿Verdad? Alguno podría pensar que orando bastante o leyendo muchos versículos de la Biblia o manteniendo un fiel servicio o disciplina en la iglesia, yendo a todos los retiros, haciendo ayunos, ¿verdad? Podría de esa manera lograr algún tipo de paz o podría lograr la paz de Dios, pero la verdad es que nada de eso garantiza que puedas obtener la paz, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal orar, al contrario, no estoy diciendo tampoco que está mal leer la Escritura o que está mal servir o mantener la fidelidad al servicio de la iglesia. Solamente digo que todas esas acciones pueden no estar motivadas correctamente y traerte más afán que paz. Todas esas disciplinas espirituales que a veces queremos llevar a cabo muchas veces son un peso, una carga en la vida del creyente en vez de ser su deleite. En vez de recibir de aquello, lo vemos como un trabajo difícil, un trabajo que nos lleva a la vida, y de esa manera hay muchos creyentes caminando en la vida de fe con mucha frustración, con mucho afán, con mucho peso en los hombros, lo cual no es la voluntad del Señor. De nada sirve en la oración, de nada sirve leer la Escritura o el servir en la iglesia si no tenemos de eso el fruto de la justicia de Dios. En realidad, oramos para buscar tener un entendimiento profundo acerca de la justicia de Dios. Leemos la Biblia para tener el testimonio de la justicia de Dios y servimos en la iglesia para llevar esa justicia de Dios a todo el mundo. De esa manera, nuestra vida de fe redunda en torno a la justicia de Dios. Toda nuestra vida de fe debe estar centrada en esa justicia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se alineará. Ya no hay que buscar en muchas áreas de la vida, aplicar la fe a muchas áreas, solo a una. El Señor Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por añadidura. Si entiendes que todo gira en torno a la justicia de Dios, entonces todo se alineará en tu vida y todo te será provisto, cualquier necesidad anexa que necesites por buscar esa justicia. De tal manera que la oración busca tener conciencia, la plenitud de la conciencia de que he sido justificado por la fe. Cuando oramos nos vamos a aquel trono de gracia, nos encontramos con la gracia de Dios en Cristo y podemos tener conciencia de la justicia en nosotros, de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando leemos la Biblia, la leemos para tener el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio escrito de la justicia de Dios para nuestros corazones. Y cuando servimos en la iglesia, como les dije, buscamos compartir esa justicia con otros, buscamos compartir esa paz de Dios en otros corazones que aún no la tienen, y nos convertimos de esa manera efectivamente en pacificadores. Romanos 3:26 dice, hablando del Evangelio, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, todo se basa en la justicia de Dios. El Evangelio, su propósito es manifestar
en estos tiempos su justicia, de manera que no seamos nosotros los justos, de manera que no seamos nosotros los contados como los justos. El apóstol Pablo decía, Cristo vino no a los justos, Cristo vino a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primero entre los pecadores, como aquel que recibió una justicia de gracia, una justicia maravillosa, y él amaba esa justicia y decía, yo quiero que cuando el Señor regrese no me encuentre en mi propia justicia, que es por la ley, que es por las obras, sino aquella justicia de la fe, aquella justicia que es de la fe de Cristo, aquella justicia que me fue imputada gratuitamente por la obra de Jesús, de manera que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recibir su justicia significa que te sabes justo, que te sabes justa, que ya no permaneces en la sombra de la condenación, sino que has salido de ahí para enfrentarte a una luz gloriosa de vida eterna y abundante, de aceptación, de amor sin límite. Te has acercado a la luz de la gloria de Dios en Cristo. Una luz que no te rechaza, sino que te recibe, que perdona tus pecados, que limpia tu corazón, que echa fuera todo temor, echa fuera toda obra de oscuridad, de tiniebla, toda oscuridad del corazón. Eres justo por la obra de Cristo, eres justa por la obra de Jesús. La santidad de Cristo ha llenado tu corazón por esa obra maravillosa y ahora conoces el valor infinito de su carne y de su sangre. Valoras el don y el don del pan y del vino entregado por Jesús. Amas el estar en comunión con Él y te diriges a Él para recibir de Él el consuelo, la bendición, para recibir de Él toda provisión, todo cuanto tu alma requiera está disponible, porque ahora te has convertido en un hijo de Dios, te has convertido en una hija de Dios, amada, aceptada por haber recibido precisamente esa justicia. Eso te trae paz permanente, eso te llena de paz, llena tu conciencia de una paz que no puede ser afectada por nada de lo que ocurre en tu exterior, por nada externo. Es una paz sublime, una paz gloriosa y abundante en tu alma. Así que nuestro deber, nuestra primera prioridad en la vida de fe es buscar esa paz. Obtener esa paz desde la palabra de Cristo, obtener la paz de Dios desde la oración, tener conciencia de la paz de Dios desde el servicio y la comunión con los santos, obtener la paz de Dios y perseverar en ella día tras día. Cuando quieras tomar la paz de Cristo vas a enfrentar mucha lucha, mucha oposición de parte de las tinieblas que vendrán para condenarte nuevamente, que vendrán para traer aflicción a tu corazón, que vendrán para mostrarte toda clase de maldad a tu alrededor, de manera que tu corazón desfallezca. Mas tu primer deber es mantenerte en esa paz de Dios, es mantenerte en las palabras del Evangelio, en las palabras de lo que te ha sido otorgado por gracia, mantener tu conciencia dentro de los límites de su gracia, para que sean guardados tus pensamientos, para que tu corazón sea guardado y esa paz reine en tu corazón, reine en tu alma, en tu mente, en tu conciencia y en tus relaciones. El Señor te llene de paz bendita, de paz eterna y abundante. Entonces, ya hemos visto cómo obtener esta paz, ¿verdad? Esta paz es el fruto de la justicia que viene de Cristo, que viene por la carne y la sangre de Jesús, que viene por los dones del pan y el vino entregado por Cristo a la iglesia. Ahora vamos a ver y a tener la inspiración para convertirnos en efectivos transmisores de esa paz, en efectivos pacificadores. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús entiende y mira a sus discípulos, mira a la iglesia de todos los tiempos como aquellos que van a mantener su propia paz, la que Él nos vino a enseñar, la que Él nos vino a otorgar. Sus discípulos mantendrían esa paz en todo el mundo, llevarían esa paz a todos los límites de la tierra, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llevarían esa paz y mantendrían la paz hasta su regreso. Así que ahora vamos a ver cómo nos convertimos en efectivos mediadores de esa paz, en efectivos pacificadores en la obra del Señor. Para eso vamos a leer el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14,
verso 27. Lo vamos a poner ahí. Leámoslos con todo nuestro corazón para tener esta inspiración y convertirnos en mediadores de esta paz. Y dice así, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, en primer lugar, como ya dijimos, nuestra primera prioridad es mantener esta paz de Dios, esta paz de Jesús. Fíjate que Jesús ocupa este posesivo, ¿verdad? Mi paz les doy. No es cualquier paz, no es una paz que provenga de este mundo, es una paz de Él. Es la paz de Dios, es la paz que Dios ha tenido por toda la eternidad antes de los tiempos. Esta paz compartida entre las personas de la Trinidad mucho antes, ¿verdad? Por la eternidad, antes de la fundación del mundo. Esa paz, esa calidad de paz eterna es la que Jesús ha traído a este mundo y ahora desea compartir contigo. Él desea, efectivamente, Él desea con todo su corazón, es su voluntad y su deseo que tú vivas esa paz, que tú te alimentes de esa paz, que experimentes esa paz continuamente, cada día en este mundo, que no pase un día sin que esa paz pueda manifestarse en tu corazón y que puedas vivir con esa paz. No se turbe tu corazón, que no tenga miedo tu corazón. Esa paz va a echar fuera el temor, va a echar fuera el miedo, va a echar fuera toda confusión del corazón. Esa paz profunda que viene en primer lugar al espíritu y desde el espíritu afecta al alma, a las emociones, afecta al alma en todas sus dimensiones y afecta también al cuerpo. Ese es nuestro primer llamado. Y el segundo llamado es a transmitir esta paz, a ser efectivamente pacificadores en el lugar donde el Señor nos ha puesto, con las personas que nos rodean. Seguramente en el lugar donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tus estudios, hay mucha necesidad de paz. Solo debes abrir los ojos para darte cuenta la gran necesidad de paz que hay a tu alrededor. Y si tú no conoces cómo obtener esa paz de parte de Dios, tampoco vas a saber cómo entregarla. Si no conoces que la paz es el fruto de la justicia, entonces solo intentarás calmar a las personas entregándoles una paz muy superficial. Cuando veas personas que necesitan paz, entonces solo les dirás cosas como: tranquilo, ya va a pasar, tranquilo, no es tan terrible, tranquilo, a este otro también le pasó y no pasó nada, ¿verdad? Lo vas a tratar de calmar, vas a tratar de calmar sus emociones y entregar algún tipo de paz que puede ser de ayuda, pero siempre va a ser algo momentáneo y superficial. Ya nunca va a ser algo profundo que afecte poderosamente a su espíritu. Es por eso que tú debes conocer que la verdadera paz nace de la conciencia de la justicia de Dios en el corazón. De esa manera podrás transmitir efectivamente una paz profunda. Debes decirle con fuerza y convicción a la gente que son justos por el Evangelio de Jesucristo, que sus pecados fueron totalmente perdonados, que son libres de toda culpa y condenación. Debes invitarlos al trono de la gracia para que se encuentren con Jesús y vean sus pecados totalmente cancelados y pagados. Debes, por el Evangelio de Cristo, reconciliarlos con Dios para que obtengan una paz eterna y permanente, no una paz superficial que se va a diluir cuando venga el próximo conflicto, sino una paz eterna que les sirva para vivir toda esta vida y también la venidera, ¿verdad? Esta paz que recibimos de parte de Dios hoy queda por nosotros, queda con nosotros por toda la eternidad. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que es dado a tu espíritu. Y tu espíritu trasciende la muerte de tu cuerpo, ¿verdad? Por la eternidad tendrás esa paz que hoy estás recibiendo por sus palabras. Es algo eterno que recibimos de Dios, un regalo permanente de Dios a nuestro espíritu, y es muy bueno que comiences a disfrutarlo desde ahora. Que no pase un día más sin recibir la justicia que es por la fe, sin recibir ese galardón, ese maravilloso perdón de los pecados por su sangre, por su carne,
entiéndete completamente santificado en Él, santificada en Él, y recibe por esa justicia la paz eterna y bendita. Y con entusiasmo, con gozo, con alegría, con pasión, transmitamos esa paz en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Debes anunciar que tú mismo fuiste santificado en su sangre. Asimismo, ¿verdad? Como tú deseas que los demás puedan ser libres de la esclavitud de una mala conciencia hacia Dios. Los creyentes, la iglesia de Jesucristo, libera al mundo de una mala conciencia hacia Dios. Libera al mundo de la culpa, de la condenación, de la oscuridad de las tinieblas y del juicio, del temor del juicio, del terror del juicio. Mientras las tinieblas traen acusación, vez tras vez condenación, dardos de fuego sobre la humanidad para mantenerlas en esclavitud por el temor de la muerte. Mi amado, sé un pacificador, conviértete en un pacificador por la obra de Cristo, por su carne y por su sangre. Conviértete en un pacificador. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente. Ya leamos ese versículo ya para finalizar, para concluir, ya, y que este verso quede profundamente clavado en nuestro corazón, ¿verdad? Anclado en nuestra alma, para que sean guardados también nuestros corazones en esa paz. Dice así Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué maravilloso verso, qué maravilloso anuncio que está para tu propia vida. Es lo que está diciendo, la paz de Dios, esa paz de Dios que se manifestó en Cristo, que se mostró en Jesús, guardará tu corazón, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no permitirá que tus pensamientos vayan hacia lugares destructivos, no permitirá que tus pensamientos vuelen hacia lugares oscuros, de tinieblas, donde seas afectada negativamente, donde haya dolor, donde haya frustración, donde haya depresión. Guardarán tus pensamientos y tu corazón, lo guardarán en Cristo Jesús. De esa manera tu vida, ¿verdad?, quedará guardada, protegida en Cristo. Tu alma estará fundada en la roca que es Cristo. Y cuando vengan los ríos, golpeen los vientos y venga la tormenta, tu casa permanecerá firme en su lugar por la firmeza de las palabras de Jesús, por la firmeza de esa paz, que es paz eterna, que no se ve movida por las circunstancias temporales de este mundo. La paz eterna no puede ser movida, no puede ser removida ni afectada por los asuntos temporales de esta vida. Mi amado, que tu paz te guarde, que su paz, que la paz de Cristo, la paz de Dios te guarden por completo. Recibe la justicia de Dios, recibe la paz por la justicia de Dios. No caigas en la trampa que el enemigo te pone a cada paso. No caigas en los tropiezos que él quiere traer a tu propia vida para condenarte. Mantente firme en la verdad de tu justificación y alaba al Señor, adora al Señor por su bondad. Permite que tu corazón se llene de gratitud por el don que has recibido, por la justicia que has recibido como un regalo, y lleva este regalo también a otras personas. Que tu vida sea llena de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda comprensión, que sobrepasa todo lo temporal de este mundo. Paz eternas para ti, para tu familia, para tu corazón, sean guardados en Cristo Jesús. Oremos, damos gracias al Señor y pidamos, ¿verdad?, tener conciencia de esa justicia todos los días de nuestra vida para acceder a esa paz de Cristo, a esa paz de Dios maravillosa que Él quiere que vivamos cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has traído paz permanente por medio de tu justicia. Señor, hemos sido justificados por la fe. Y esa justicia, Señor, esa conciencia de la justicia de Dios nos ha concedido
paz, ha traído paz a nuestro corazón, ha traído paz a nuestra mente, ha traído paz a nuestra alma. Padre, que esa paz gloriosa pueda ahora florecer en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esa paz, Señor, pueda ahora gobernar los pensamientos de los santos. Señor, estos santos que reciben con alegría, gozo y gratitud los dones de tu carne y de tu sangre. Estos, Señor, santos que reciben el don del pan y el vino, de la carne y la sangre de Cristo en sus almas. Señor, reciban la paz, reciban la justicia de Dios en Cristo. Que ningún pensamiento de condenación, que ningún pensamiento de tiniebla, de juicio, Señor, venga, Señor, ahora a gobernar sus mentes, Señor, sino que la luz de Dios, el evangelio glorioso de Jesucristo les libre, Señor, y complete completamente esa justicia en ellos, Señor, que tengan paz ante toda circunstancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga con abundancia.